Somos el equipo Insight y daremos la presentación del modelo humanista. Hemos revisado a lo largo de la unidad los diferentes modelos teóricos que como psicólogo clínico pueden hacer uso los terapeutas. Vimos cómo el psicoanálisis busca la respuesta de la conducta normal dentro del ser humano en un conflicto que puede existir entre el ego, el yo y el superyo. Por su parte, el conductismo indica que al no poderse medir la parte intrínseca no debe de considerarse y se enfoca en la evaluación de la conducta observable únicamente, y solo mediante variables que puedan ser cuantificadas. Posteriormente, surge como opción a lo restrictivo del conductismo el modelo cognitivo-conductual, que, si bien incluye variables del ambiente, sigue enfocándose únicamente en la conducta anormal observable. El modelo humanista surge a raíz de considerar al ser humano y ciertas conductas no medibles como fuera del campo de la psicología. De esta manera abordaremos los siguientes temas: su fundamentación teórica, teorías principales y representantes, técnica e instrumentos utilizados y aplicación de las técnicas e instrumentos. La psicología humanista surge como alternativa al psicoanálisis y al conductismo, y por ello se le denomina la tercera fuerza de la psicología. Consideran que estas dos fuerzas descuidan en gran medida los atributos humanos y señalan que se carece de la información que pudiera ayudar a las personas sanas a estar más sanas, es decir, a alcanzar su mayor potencial. Los psicólogos pertenecientes a este movimiento se muestran críticos contra el psicoanálisis, pues lo consideran mecanicista, impersonal, formalista, jerárquico y elitista, y contra el conductismo, que definen como excesivamente cientifista, frío y distante. Los psicólogos que adoptan este marco consideran que la causa más importante de la conducta es la realidad subjetiva. Las corrientes teóricas que influyen en el nacimiento y fundamentos teóricos del enfoque humanista son: en primera, el existencialismo, en el que autores como Soren, Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Heidegger, Sartre, entre otros, centran su preocupación por la existencia completa del individuo y comienzan a abordar temas tales como la angustia, la libertad, el nihilismo, la autenticidad, lo absurdo, la faticidad y la muerte. Y por otro lado, se encuentra la fenomenología, siendo el principal influyente Edmund Husserl, quien, basado en el hecho de que es importante el estudio de los fenómenos, sostiene que para la psicología ha de ser importante recuperar la experiencia de cada conciencia, pues somos seres humanos que no solo conocemos, sino que sentimos y que tenemos una experiencia en el mundo. Dentro de las características principales de este enfoque tenemos que busca recuperar la relación entre personas y fomentar el desarrollo del potencial humano. Busca establecer un tipo de relación interpersonal que fomente el autoconocimiento de las personas, y las diferentes aproximaciones teórico-metodológicas consideran que el ser humano es un artífice de su propia vida y que solo él o ella pueden darle un significado a su existencia. De esta forma, los principios básicos de este enfoque son: autonomía personal y responsabilidad social; 2. Autorrealización; 3. Orientación hacia metas y búsqueda de sentido; 4. Los seres humanos son únicos, tanto entre sí como respecto a otros animales, por lo que lo aprendido a partir de otras especies es irrelevante para comprender a los primeros. 5. Concepción global del ser humano. Representantes del modelo humanista. La psicología humanista es genuinamente un fenómeno gestado en la sociedad americana con sus propios referentes ideológicos, pero con la consigna de que la psicología fenomenológica europea fungió como un factor que potencializó su aparición, difusión y posterior evolución.
Los psicólogos humanistas americanos no se inspiraron directamente en la filosofía existencial ni en la psicología fenomenológica. Abraham Maslow y Carl Rogers son considerados como los principales exponentes de la psicología humanista, en los que se observa la influencia de la psicología americana en su formación. Carl Rogers recibió influencias de los pensadores europeos, entre ellos Buber, con la teoría de las relaciones interpersonales, Kierkegaard, de quien retomó el sentido de la individualidad, y Otto Rank, por su concepto de voluntad positiva. En su concepción de ciencia, Rogers menciona a Gordon Allport, Rollo May y al propio Abraham Maslow. Su tendencia actualizadora la fundamentó en físicos y filósofos como Fritjof Capra, físico teórico, Magoha Murayama, filósofo de la ciencia, e Gia Prigogine, Premio Nobel de Química. De la tradición americana, retomó el postulado de John Dewey sobre la perfección como un proceso de crecimiento. En una entrevista, Carl Rogers, en 1982, confiesa abiertamente que descubrió a la filosofía existencial cuando él había ya formulado sus puntos de vista y encontró grandes coincidencias. La psicoterapia humanista de Carl Rogers es la más influyente de la psicología humanista. Es una terapia no directiva y centrada en el cliente y se fundamenta en dos conceptos básicos. El primero, confianza total en la persona del cliente, y el segundo, rechazo total al papel directivo del terapeuta. También, Rogers expuso que el ser humano nace con una tendencia realizadora que si la infancia no la estropea, puede dar como resultado una persona plena, abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y que valora a otros y a sí mismo. Aquel al que la infancia pudo estropearle dicha tendencia se convertirá en una persona inadaptada, con rasgos opuestos, cerrada, rígida y despreciativa de sí mismo y de los demás. Abraham Maslow. Maslow se considera como el principal promotor de la psicología humanista, por realizar el primer esbozo de lo que debía ser gente interesada en el estudio científico de la creatividad, el amor, los valores más elevados, la autonomía, el crecimiento, la autorrealización y la gratificación de las necesidades básicas. Maslow menciona que el primer contacto de la psicología americana con el método fenomenológico se hace a través de la Gestalt. Las aspiraciones por un progreso de la humanidad las reflejó al pretender trabajar de manera empírica algunos de los problemas filosóficos. El enfoque transpersonal. Abraham Maslow planteó como concepto fundamental la autorrealización, entendida como culminación de la tendencia al crecimiento, en la que una vez satisfechas las necesidades básicas en el ser humano, aparecen las metanecesidades, que están relacionadas con la satisfacción psíquica. Por lo tanto, es la búsqueda del ser lo que centrará la psicoterapia de la psicología humanista. También propuso un sistema holístico abierto a la variedad de la experiencia humana y, por tanto, él rechazó el uso de un método único para el estudio de esta diversidad. Estableció su jerarquía de necesidades, la más conocida de sus aportaciones. También rechazó las teorías de la motivación que partían de determinantes únicos de la conducta, proponiendo una teoría de determinantes múltiples. William James. William James dedicaba sus principios de psicología a la descripción de los estados de conciencia a través de la introspección. Para James, la importancia y significación personales, idiosincrasia, era el criterio primordial,
así como la libre voluntad, la capacidad de compromiso y decisión. También hubo influencia de las aportaciones de Stanley Hall, quien abogaba por una psicología de la totalidad del ser humano. Tanto James como Hall proponían que la psicología debía explorar la vida afectiva que subyace al intelecto para comprender la esencia humana. Con lo anterior, se presentaron las bases para formular posteriores teorías de la personalidad, como las de Gordon Allport, Gardner Murphy, Abraham Maslow, Henry Murray, Hadley Cantrell y Carl Rogers, quienes se consideran promotores pioneros de la psicología humanista. También reconocen la influencia de autores que plantean que la psicología no debería ser parte de las ciencias naturales. Entre ellos está Franz Brentano, que había criticado la aproximación mecanicista y reduccionista de la psicología, en tanto ciencia natural, y proponía el estudio psicológico de la conciencia como acto intencional y no como un contenido molecular y pasivo. También Oswald Kulp, quien sugería que no toda experiencia consciente podía ser reducida a formas elementales o explicada en términos de contenido, y autores como Wilhelm Dilthey o el mismo William James por sus argumentos contra el mecanicismo en la psicología, proponiendo centrarse en la conciencia y el individuo total. Teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt plantea adoptar un enfoque molar de la conciencia e insistió, frente al conductismo, en el estudio de la experiencia consciente como área psicológica legítima y útil. Desde las flas del psicoanálisis ortodoxo, a través de la obra de Adler, Horney y Erickson, se rescatan los planteamientos de que la personalidad está determinada de manera importante por las fuerzas de lo social. También es importante el aporte de Otto Rank, por su enfoque no directivo de la psicoterapia y su reconocimiento del potencial creador de toda persona. Enfoques dentro de la psicología humanista en el campo de la psicoterapia y la personalidad. En el enfoque existencialista, los representantes son Ludwig Binswanger, Rollo May y Ronald Lane, autores con una fuerte influencia de la filosofía existencialista y fenomenológica, especialmente la influencia de Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marce y Edmund Husserl. Surgió como un movimiento carente de un centro único, cuyos representantes comparten la preocupación por una interpretación de la existencia humana en el mundo que enfatizaba su específico y problemático carácter. Ludwig Binswanger utilizó las categorías heideggerianas en la terapia, tratando de abarcar con ello al hombre en su totalidad, y no sólo a algunas de sus dimensiones. Propuso un encuentro interpersonal libre de prejuicios entre el terapeuta y el paciente, para lograr la comprensión y descripción del mundo del paciente como uno de sus objetivos principales. Por otra parte, planteó que la tendencia humana a percibir significados en los sucesos y, por tanto, ser capaz de trascender las situaciones concretas, son el punto de partida para comprender la personalidad. Una de sus principales aportaciones son las descripciones de los mundos, de los esquizofrénicos y de las formas frustradas de existir, como son la extravagancia, el retorcimiento y el amaneramiento. Rollo May. Rollo May, principal representante del humanismo norteamericano,
criticó el reduccionismo del psicoanálisis freudiano en su tratamiento del hombre, pero no desechó la obra de Freud. Se denominó humanista no dogmático. Impulsa la visión humanista desde la psicoterapia, pero critica la exclusión de los elementos negativos de la naturaleza humana que postulan algunos autores humanistas. También defendió activamente el derecho de los psicólogos a trabajar como psicoterapeutas frente a los intentos de las asociaciones médicas de considerar la psicoterapia como una especialidad médica, pero denunció la evitación de la confrontación con los dilemas del hombre de que la psicología había realizado en su camino hacia la aceptación social. Incorporó el concepto del dilema del hombre, el cual, según May, inicia en la capacidad de éste para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. Introdujo como fundamentales, en el contexto de la terapia, las experiencias existenciales de la ansiedad, el amor y el poder. Logoterapia de Viktor Frankl. El concepto básico es el sentido de la vida. La pérdida del sentido de la vida genera neurosis y patologías. El terapeuta tiene como objetivo promocionar y favorecer que el paciente logre restaurar o generar un sentido a la vida para poder desprenderse de la neurosis noógena o pérdida de sentido de vida. El vacío existencial es el que se trabaja como eje en este tipo de terapias humanistas denominadas logoterapias. Análisis transaccional de Eric Berne. Es un enfoque de origen psicoanalítico. La terapia transaccional centra la ayuda terapéutica en la restauración del potencial existencial original en el ser humano, de confianza en la persona. El núcleo de la psicología transaccional y de la terapia de análisis transaccional es trabajar con los estados del yo que se producen en las relaciones personales, de tal manera que ciertos estados del yo pueden, en relación con otros yo, crear malestar o patologías de forma consciente o inconsciente, lo que denominan el guión de la vida. Y son estos guiones positivos o negativos que deben trabajarse en la terapia mediante un contrato que establece el cliente con el terapeuta y que deben cumplir. El enfoque bioenergético de Alexander Lowen. Con raíces en los postulados de Wilhelm Reich de la corriente psicoanalítica y su propuesta del análisis del carácter, el carácter entendido como la máscara que cubre a la persona para poder convivir con los impulsos derivados de los instintos y evitar así la neurosis, pero la represión puede reproducir no solamente neurosis, sino además angustia y sentimientos intensos negativos, producto de la tensión que procede de la dificultad de dejar expresar libremente la energía biológica. Los conflictos y tensiones se manifiestan en el cuerpo y deben tratarse mediante ejercicios que permitan liberar tensiones. Drama. Dentro de las teorías humanistas está relacionado con la patología que surge cuando las personas admiten roles inadecuados y además los convierten en roles rígidos que van dañando a la persona. Para eliminar las patologías que se derivan de los roles que se asumen, las personas es necesario realizar psicodramas o psicoterapias que permitan deshacerse de esos roles y asumir otros adecuados. Logoterapia. La logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutico en el que logo se refiere a dos cosas, al sentido y a lo mental. Fue fundado por Viktor Frankl.
en 1905 a 1997, quien fue psiquiatra y neurólogo, sobreviviente de los campos de concentración durante la Guerra Mundial, considerada como la terapia del sentido, significado y la proposición de nuestra vida, donde la persona es responsable de asumir el sentido de su vida. Es una terapia humanista de enfoque existencial, orientada hacia el futuro, la cual toma los recursos del espíritu humano. Su significado se considera como un aspecto primario, toma en cuenta la dimensión propia del ser humano a nivel espiritual, no solo a nivel psicofísico. El ser humano está en constante búsqueda de significado en su vida, donde varias personas en nuestra época enfrentan un gran vacío existencial, y hasta que no cumplan con esta búsqueda no podrán darse cuenta. Pirámide de las necesidades de Maslow. En ella inquiere acerca de la motivación humana. Nuestras acciones están motivadas para cubrir ciertas necesidades, es decir, que existe una jerarquía de las necesidades humanas, y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. Esto se enfoca en 5 necesidades que son necesidades fisiológicas básicas, que son la primera que se deben cubrir. Necesidades de seguridad y protección, donde deben sentirse seguros y protegidos. Necesidades de afiliación y afecto, que está compuesto por las relaciones sociales. Necesidades del reconocimiento o estima, se basa en los aspectos más profundos del yo. Necesidades de autorrealización o autoactualización. En esta encontramos el desarrollo potencial como la moralidad, creatividad, espontaneidad y aceptación, donde desaparecen los perjuicios. Técnicas de psicoterapia breve o exploración psicológica, llamadas de emergencia a corto plazo. Entre ellas tenemos a la orientación, consejería y se usan en caso de estrés, indecisión, depresión y ansiedad, en situaciones prequirúrgicas y conflictos interpersonales, entre otros. No tiene pretensión de diagnóstico, sino de ayuda personalizada al sujeto con problemas. Técnica de psicoterapia profunda. Son útiles especialmente en casos de neurosis, fobias, histeria y otros trastornos de la personalidad, así como la psicosis, excluyendo sus estadios agudos. Regresión terapéutica. Es una técnica muy útil para conseguir la mejoría o eliminación de los trastornos psicológicos, pero hay que tener en cuenta que siempre debe hacerse por un terapeuta experimentado, ya que una persona sin experiencia puede ocasionar un empeoramiento de los síntomas con un mayor condicionamiento de las respuestas emocionales alteradas, por no saber controlar las reacciones fisiológicas que pueden originarse. Buscar siempre ser éticos en la profesión. Técnicas gestálticas. El diálogo con los aspectos escondidos del yo y del diálogo de la silla vacía, donde nos concentramos en el estado niño del yo, denominados por Schuttenberg autopsia drama imaginario, que constituye un prototipo de procedimiento de intervención humanista experimental. Puede ser individual, grupal, procedente del psicodrama de Moreno. Técnicas con imágenes y fantasías, análisis transaccional y la psicosíntesis, y el psicodrama denominado oniroterapias. Las técnicas terapéuticas gestalísticas fomentan un corte de la visión lógica de la realidad para romper la relación. En el caso de la silla vacía, es donde el individuo o el cliente hablará a sí mismo para poder confrontar sus problemas existenciales. Técnica de espejo. Con la técnica de espejo puedes mejorar tu autoestima, ya que está basada en la observación personal de cada uno frente al espejo, así como en la que realiza el entorno en el que nos desarrollamos.
Con la ayuda de un espejo podemos mejorar nuestra autoestima y por medio de las varias preguntas podrías guiarte. Técnica de imaginación. Se trata de modificar los pensamientos utilizando la imaginación. Podemos utilizar la imaginación para visualizar el autocontrol y vernos resolviendo la situación, evitando con ello caer en la pérdida del control. Técnica de juego de roles. Es una técnica de dinámica de grupo que tiene como objetivo ayudar a desarrollar la perspectiva social y la empatía mediante la representación de diferentes papeles, dentro de situaciones conflictivas donde intervienen diferentes posturas que tienen que ser combinadas, como ponerse en los zapatos del otro para saber sus pensamientos y saber cómo se siente también, en referencia a un problema o alguna inquietud. Técnica de confrontación. Esta técnica suele ser eficaz en los casos que suponemos que el entrevistado está tratando de sorprender, exagerando su capacidad y conocimiento. La confrontación consiste en pedir más datos y pruebas objetivas sobre lo que sospechamos que se ha exagerado o queremos confiar. Técnica de terapia centrada al cliente, de Carl Rogers. Carl Rogers es uno de los teóricos, terapeutas e investigadores más influyentes en psicología. Su enfoque de terapia consiste en permitir que el paciente, que él prefiere llamar cliente, tenga el control de su propia terapia. Originalmente él lo llama terapia no directiva, porque creía que el terapeuta debe mantenerse alejado de tratar de ayudar activamente al cliente. En cambio, el terapeuta debe ser un comprensivo ayudante que escucha. Escuchar es una de esas habilidades que todo el mundo piensa que tienen, pero pocos lo hacen en realidad. Rogers introdujo una técnica conocida como reflejo. El terapeuta escucha al cliente y refleja los pensamientos y sentimientos significativos, diciendo al cliente lo que les oyó decir. Y continuando con el procedimiento e instrumentación de las técnicas del modelo que nos ocupa, en primer lugar podemos decir que con respecto a la logoterapia, esta resulta altamente efectiva para la neurosis nógena que surge a causa del vacío existencial, esto es, de la falta de satisfacción espiritual. De esta forma, cuando la persona no logra encontrar el significado a su sufrimiento, siente desesperanza y una sensación de pérdida del significado de vida. Según Frank, la logoterapia utiliza las técnicas siguientes: el diálogo socrático, la desreflexión y la confrontación. Por cuanto hace al diálogo socrático, los diálogos socráticos tratan de interpretar los sucesos que experimenta la persona al margen de sus creencias, esto es, con base en razonamientos lógicos. Referente a la desreflexión, implica la atención excesiva a las metas o problemas que se traduce en la ansiedad e interfiere con la vida. La técnica de la desreflexión consiste en redirigir esa atención a un modo adecuado y funcional, esto es, la hiperintención y la hiperreflexión. Referente a la confrontación, se busca que la persona se haga consciente de las incongruencias y la inadecuación de determinadas conductas y actitudes con el propósito de modificarlas. Las técnicas gestálticas hacen alusión a que el psicólogo realiza un acompañante al paciente para ayudarle a llevar a cabo un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal que le permita revertir su padecimiento. Esta técnica se instrumenta fundamentalmente en 4 fases: la aceptación, la responsabilidad, el diálogo y la acción. Por cuanto hace la aceptación,
se toma conciencia del problema y se reconoce. En lo referente a la responsabilidad, la persona decide hacerse cargo del problema experimentado. Por cuanto hace al diálogo asertivo, este debe ser ciertamente eficaz y asertivo entre el psicólogo y el paciente. La acción se traduce en que la persona desarrolla e interioriza nuevas técnicas de gestión para afrontar y resolver el problema. Técnica del espejo. Sirve para mejorar el autoconcepto y la autoestima. El desarrollo de esta técnica implica utilizar un espejo para mirarse de frente y realizar una introspección a base de preguntas tales como: ¿dónde quiero estar? ¿Qué no he hecho hasta ahora? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Dónde estoy? Del mismo modo, se debe hacer un reconocimiento personal formulando diversas interrogantes, tales como: ¿qué cosas buenas tiene esa persona? ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona? ¿Qué ves en el espejo? ¿Cambiarías algo de la persona del espejo? Esta técnica resulta efectiva para disminuir problemas de ansiedad y depresión, así como la resolución de problemas de pareja, trastornos alimenticios, trastorno de atención e hiperactividad en niños y adolescentes. Técnica de juegos de roles. Se enfoca principalmente al entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación, donde se asume diversos roles frente a las situaciones determinadas. De esta forma, esta técnica se desarrolla a través de la representación de papeles o roles con tres tipos de participantes: jugadores, observadores y facilitadores. Sus fases son la información, aplicación y el análisis. Respecto a la información, implica un contenido sobre la problemática y la definición de los roles. Esto es una cuestión preparatoria a la ejecución de la técnica. La aplicación propiamente implica la ejecución, donde el facilitador prepara el escenario y los participantes desempeñan sus roles. El análisis consiste en la interpretación de los resultados obtenidos y la discusión para verificar si los objetivos planteados se cumplieron. Técnica de confrontación. Ellis le denominó técnica socrática, ya que su objeto era confrontar las creencias del paciente. Esto es, analizar un problema desde los sesgos y creencias de las personas. Por su parte, Rogers la denominó como reflejo de sentimiento, ya que a través de esta técnica se busca encontrar las emociones ligadas a la expresión verbal de la persona. En suma, la técnica de la confrontación consiste en analizar a partir de las creencias y de los hechos objetivos, esto es, de hechos subjetivos y hechos objetivos, la problemática para determinar una solución al problema que se plantea.
Técnicas basadas en la imaginación. Tiene como objetivo reducir la ansiedad que provocan ciertas situaciones o estímulos. Es una técnica conductista perteneciente a la desensibilización sistemática. Asocia un estímulo ansioso con una respuesta agradable. Entre las técnicas de la imaginación que se pueden destacar, podemos señalar el reenfoque de la situación, obviamente utilizando la imaginación, la sustitución por imaginación negativa, la sustitución por imágenes positivas. Hemos observado a lo largo de la presentación las características del modelo humanista. Observamos cómo, a diferencia de los 3 modelos anteriores, este comienza a considerar variables subjetivas para evaluar la conducta del sujeto. De las características más sobresalientes de este modelo es la visión holística del ser humano, es decir, que está compuesto por cuerpo, mente y espíritu. De esta forma, la conducta humana se realiza en un contexto interpersonal, siendo su causa más importante la realidad subjetiva y no está determinada por los estímulos, la genética o las experiencias tempranas. Observamos cómo la persona es considerada en sí misma como un sujeto independiente y pensante, plenamente responsable de sus actos y capaz de planear, elegir y tomar decisiones respecto a su conducta. Este modelo prioriza la conciencia y la capacidad del hombre para decidir. Gracias.